Dios, ¿cómo están? Qué bueno. Vamos a apurarnos porque me alargué en el pasado, entonces vamos a dar gracias a Dios, amén. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por que tú nos permites el día de hoy congregarnos, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Eres santo, Señor. Bendito eres. Te pedimos que hoy tú nos ayudes, Señor, a abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, nuestros ojos espirituales, y que podamos nosotros recibir, Señor, retener lo bueno, Señor, y desechar lo malo. Padre, abrimos nuestro corazón, Señor, para darte toda la honra y toda la gloria, Señor. Permítanos ser instrumentos dignos, Señor, para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Pues hoy quiero hablarles un poquito de un tema que yo considero muy importante porque nos atañe a todos los días, a qué decisiones tomamos, a cómo actuamos todos los días, y esto tiene un efecto o un eco en todo lo que hacemos. Y si nosotros no tenemos la visión correcta o no tenemos el enfoque correcto, podemos no solo tomar malas decisiones para nosotros, sino que puede afectar a la gente que nos rodea. Entonces yo te quiero hablar hoy de poner a Dios en primer lugar, de las prioridades, que es algo que todos entendemos y que yo creo que todos sabemos que debe de ser así, pero a veces no es tan práctico llevarlo a cabo, porque la vida, porque las circunstancias, porque alguien te hizo algo, lo que sea. Pero déjame ahondar un poquito en este tema para tratar de mostrarte la importancia que tiene el que nosotros como hijos de Dios pongamos a Dios en primer lugar. Si Dios no está en primer lugar en nuestras vidas, hay algo más que ocupa ese primer lugar. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a escarbar. Y muchas veces las pruebas nos ayudan a saber qué está en primer lugar. A veces puede ser el dinero. El dinero es una de las cosas con las que más se compite, vamos a decirlo así. El orgullo, el nombre, porque yo soy el no sé qué y yo doy conferencias, yo mira cómo soy bien importante en mi trabajo, y está bien, pero no puede estar en primer lugar eso comparado con Dios. Dios siempre debe estar en primer lugar. Ahora, eso es para los que ya somos creyentes. Si hay alguien aquí que a lo mejor va llegando, pues bueno, esto te va a servir también para que sepas más o menos cómo nos guiamos o cómo avanzamos en el caminar en Cristo. Si nosotros entendemos esto, nuestra vida en Dios va a ser mucho más sencillo. Me acompañan a Mateo 6:33. ¿Por qué debemos poner a Dios en primer lugar? Tal vez pensamos que porque nos conviene, y sí, realmente nos conviene. Tal vez pensamos que es porque Él lo manda, sí, también nos lo manda, pero vamos a leer qué dice la palabra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Si no sabes de qué cosas están hablando, lee un poquito más arriba, después. Tiene que ver con el afán de nuestra vida. Por lo regular, los que van saliendo de la carrera y están empezando sus jornadas laborales, es así de, me voy a comer el mundo y voy a hacer mucho dinero, y el primer carro que me voy a comprar es un Corvette, y yo lo voy a invertir, voy a construir una casa. Está bien, todos son objetivos buenos, pero el primer lugar debe ser Dios. Es decir, tenemos que entender que hay diferencia. Están los que ya somos hijos de Dios y están los que apenas son creyentes o que no quieren nada con Dios. Y existen, ahorita vamos a explicar esto, existen dos reinos en los que nos podemos mover o en los que nos movemos y que tienen injerencia en nuestra vida. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahí Jesús está resumiendo la ley y da otro mandamiento, pero ahí nos están dando la clave de la vida cristiana. Amarás al Señor tu Dios, Y este versículo también me gusta, Colosenses 1:18. ¿Para qué es todo lo que está pasando en el reino espiritual? ¿Para qué?
Colosenses 1 yo te recomiendo que lo leas, es un capítulo muy bello. Pero vamos a leer solo el 18. Y Él es la cabeza, está hablando de Cristo, del cuerpo que es la iglesia, nosotros. Él es el principio, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en tu vida, Cristo, tenga la preeminencia. No un segundo lugar, debe ser el primer lugar. Y por consecuencia, cuando tú pones en primer lugar a Dios, te prometo que todo lo demás se va a poner en orden. Tú dices, es que ¿cómo puedo poner a Dios antes que a mi esposa? Yo te prometo que si tú lo pones así, tu esposa va a tener mejor lugar que si tú te esfuerzas solo. Te lo prometo. Al viceversa, con tus hijos, con quien tú quieras. Si tú pones en orden tu vida con Dios, va a ser de mucha bendición. No solo para ti, sino para que los rodean. Y vamos a ahondar en esta parte de para los que nos rodean. Y entonces si ponemos primero, nos acordamos de lo que acabamos de leer de Mateo 6, dice, busca primero el reino y su justicia, y entonces después vienen tus anhelos, hermano. Cuando tú te cuadras con lo que Dios te dice, después Dios va a suplir tus anhelos. La palabra dice que Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Cuando tú te acercas al reino de Dios, dejas de pedir Lamborghinis y casas lujosas porque empiezas a ver lo que realmente es importante. No es que esté mal tener un Lamborghini, no es que esté mal, pero hay prioridades, hay un orden en las cosas. No es que Dios no te pueda dar un Lamborghini, puede ser que a través de tu esfuerzo y guianza de Dios puedas tener, sí, claro, pero no es la prioridad de Dios. Y entonces nuestras decisiones, todas nuestras decisiones que nosotros tomamos tienen una consecuencia. Si tomas una buena decisión, lo más probable es que tengas una buena consecuencia. Si tú tomas una mala decisión, es probable que tengas una mala consecuencia. Y entonces ahí traigas acarreando algunas cositas. Es normal y todos tomamos malas decisiones y quiero pensar que todos tomamos buenas decisiones, ¿no? La ventaja de los que estamos o somos hijos de Dios es que podemos consultar a Dios. Y por lo regular, si tú das el tiempo, tú esperas y tienes la paciencia para escuchar a Dios, va a ser una buena decisión, te lo prometo. Y entonces tenemos que entender esto. Nosotros cuando somos hijos de Dios, es decir, ¿se acuerdan de la enseñanza que alguna vez dimos que cuando la metodología de Jesús que habla de que Él nos apartó? Él nos aparta. ¿Nos aparta de dónde? ¿De dónde nos aparta Dios? Del mundo, del pecado. Y entonces empezamos un proceso de santificación. Eso, ahorita vamos a andar en eso de la santificación, nos ayuda a que nosotros tengamos una mejor conexión con Dios. Si nosotros vemos la parte de que cuando Cristo viene, de sus primeros mensajes, Él dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Ahora tenemos que entender qué es el reino de Dios, porque si no entendemos esto, pues ya nos perdimos en todo lo que sigue. Y entonces voy a explicar un poquito esto, porque son de esos temas que si yo le pregunto aquí a alguien y luego le pregunto acá y luego acá y luego acá, seguramente va a haber así como, pues muchas, no, pues yo creo que es esto, ¿no? No, pues yo creo que es Jerusalén, habrá alguien que diga. Y entonces vamos a ver, Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces vemos que tiene requisitos. Colosenses 1 del 3 al 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino, habla de un movimiento, un traslado, se me fue ahí la palabra, habla de un traslado al reino de Dios. Entonces, ¿dónde estábamos? Porque si nos trasladó al reino de su Hijo, entonces ¿dónde estábamos antes? De su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Es decir, fue a través de su sacrificio que nosotros tenemos acceso al reino de Dios y el perdón de pecados. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, un sinónimo sencillo es el reino de los cielos. Es el reino que Dios estableció, es el reino donde Él gobierna. 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, pueden leer un poquito más atrás y un poquito más adelante en su casa para que tengan más claridad de esto,
Y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, es decir, tu carne, tú humano, no puedes heredar el reino de Dios, así como estamos. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí está hablando del pecado. También dice Daniel 4 que el reino de Dios es eterno. También dice que es un reino espiritual. Y de ahí vamos viendo varios, no voy a entrar en todos, pero nada más es para que más o menos tengamos un parámetro. Juan 18 nos dice que no es un reino de este mundo. De hecho, Jesús ahonda en esto más adelante. Y para entrar, solo voy a mencionar dos requisitos. Dice, arrepentíos. Jesús es el primer mensaje que entrega, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué quiere decir? Que antes de Jesús el reino de Dios no estaba aquí. Se ha acercado. ¿Y cuál es el primer requisito? Arrepentíos. ¿Arrepentíos de qué? De nuestros pecados. Y entonces pareciera que en lo espiritual no entendemos en totalidad lo que el pecado nos hace espiritualmente. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más en esa parte. Pareciera que el pecado imposibilita que nosotros nos acerquemos a Dios. Y entonces vemos que el segundo requisito lo acabamos de leer, Juan 3:5, dice: es necesario que nazcas de nuevo. Si por algún motivo tú eres nuevo y no tienes claro esto de nacer de nuevo, yo te invito que al final allá en la mesita va a haber unas personas y puedan ahondar en este tema de nacer de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Y el nacer de nuevo conlleva frutos. Y el nacer de nuevo es algo que los demás pueden ver. Si la gente no lo ve, es la primera señal para ti para pensar que probablemente no has nacido de nuevo. Y entonces es bueno hacer ese análisis en nosotros mismos. Entonces existen dos reinos. ¿Me ayudan con la primera imagen, por favor? Voy a ponerlo así muy gráfico para que sea fácil de entender. Vamos a hablar de dos reinos. La Biblia habla de un reino espiritual y un reino terrenal. Al principio, no, una antes. Ok. Al principio la Biblia habla de cuando está en el jardín del Edén, Adán y Eva caminan con Dios. Es decir, Dios va caminando con ellos y Adán y Eva van con Él. Y entonces Él puede hablar directamente con ellos, hay una convivencia directa. Y entonces nos habla que en el jardín del Edén, de hecho esto ya es algo mío, esto no es algo bíblico, no es algo suposición, no lo hagan esto como parte de su apunte. Pero la Biblia de hecho nos dice que el jardín del Edén se encuentra entre 4 ríos. 2 de esos ríos nosotros los conocemos, es el Tigris y el Éufrates. Y hay otros 2 ríos que muchos teólogos este es un río que tiene este nombre y viene de Etiopía. Este es otro río que viene de Turquía. Y dice, no, ese no es de acuerdo, no sé qué. Y entonces no se ponen de acuerdo. Lo que yo creo es que esos 2 ríos están en el reino espiritual. Pero esto es mi idea. Esto no es bíblico, esto no se lo vayan. Mario dijo que nada. Es una suposición mía. Y ahorita te voy a decir por qué. Y entonces cuando inicia la creación, el plan de Dios será esto: un reino. Pero aparece algo, la siguiente. Aparece algo que es el pecado. Y entonces se dividen ambos reinos. ¿Qué pasa cuando peca? Cuando pecan, Dios los saca del jardín. Y entonces los separa. Y muchos se quejan porque dicen, es que Dios es un Dios castigador y es un Dios que no sé qué. Pero si yo te dijera que es por protección, porque como leímos en 1 Corintios, lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Y no entendemos totalmente lo que significa el pecado y la santidad en lo espiritual, no lo alcanzamos a entender. Pero tú vas a ver a lo largo del Antiguo Testamento que cada que Dios baja al reino terrenal, si no hay santidad, ¿qué pasa? La gente muere. Y entonces de ahí es un argumento que muchos ateos usan. ¿Cómo Dios mata a sus propios sirvientes? ¿Se acuerdan de cuando mueven el arca del pacto? Que la quieren regresar a Israel, que se muere un sacerdote. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Por qué Dios es malo? ¿Y por qué Dios lo mata? Y es un argumento muy, muy común, ¿no? Vamos a explicar eso ahorita. Y entonces decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué hubo esta separación? Es por protección de nosotros.
Y entonces, ¿por qué? Porque Dios no puede estar delante de corrupción. Y no entendemos nosotros realmente lo que el pecado nos hace espiritualmente, que nos incapacita para estar delante de la presencia de Dios. Algo pasa que no alcanzamos a ver o no alcanzamos a entender, pero cuando el pecado viene a la humanidad, Dios tiene que separarse para que no se mueran. Y entonces vemos que ahora tenemos una separación y para ser más claro, miren, para ser más claro, cuando el sumo sacerdote entraba al templo, y si no entraba bien purificado, ¿qué le pasaba? Se moría. ¿Era porque Dios lo quería matar? No. Ahorita van a ver. Y entonces el hombre en el Antiguo Testamento no tenía acceso al reino de Dios. Dios se manifestaba de vez en cuando a través de los profetas. Es decir, había como traslapes de este reino sobre el reino terrenal, de repente, y entonces hablaba a través de Moisés, y de repente hablaba a través de Elías, y de repente Dios se aparecía, y entonces, pero si había algo, fallecían las personas. Y cuando vemos que por ejemplo, hay ciertas excepciones. Por ejemplo, a Moisés, la palabra de Dios dice que era un hombre que podía hablar cara a cara con Dios. Son de las pocas excepciones que hay en el Antiguo Testamento. Y de ahí vemos que la primera vez que Moisés le pide a Dios, dice que yo te quiero ver, yo anhelo conocerte. Y Dios dice, yo sé que es un anhelo correcto, dice, te voy a conceder el verme. Dice, pero mira, ven, te voy a poner aquí. Y lo pone atrás de una peña. Dice, y solo me vas a ver a través de esta rendija. Dice, pero solo vas a poder ver mi espalda, porque si no, te mueres. ¿Es porque Dios sea malo? No. Entonces pareciera que el pecado hace algo en nuestra vida espiritual que nos incapacita para estar delante de Dios. Y entonces de repente entendemos, la siguiente por favor, entendemos que en el reino espiritual abunda, o una de las características de este reino es que hay santidad, que es la presencia de Dios, que yo de verdad creo que no alcanzamos a entender lo que significa santidad. Medio vislumbramos algo, pero no creo que lo alcanzamos a entender. Hay una justicia, pero es una justicia divina, no es una justicia como el sistema de acá. Hay bondad, hay más cosas, pero eso es lo que nosotros tenemos. Y vemos que en el reino terrenal hay injusticia. También hay justicia, pero es una justicia terrenal, muy sesgada por las emociones, muy sesgada por lo que queramos el juez. Hay bondad también, pero también es una bondad sesgada. Y algo que es lo que nos separa es el pecado. Hay pecado en el reino terrenal. Y entonces cuando vemos esto, vamos a ver que, nos va a hacer sentido la palabra que dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos del reino de Dios. Entonces el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿es porque Dios nos quiera matar? No, es que pareciera que esos dos términos que nosotros conocemos como pecado y santidad son algo que son incompatibles. Y entonces vamos a ver que aparece de repente algo, la siguiente. De repente aparece algo en el Antiguo Testamento que se llama, la siguiente imagen, donde está el tabernáculo, que aparece el tabernáculo y también más adelante aparece el templo, la siguiente, el templo que construyó Salomón. Hay un puntito rojo ahí, no lo puedo poner exactamente dónde va, pero ese puntito rojo le vamos a llamar, en inglés le llaman el hotspot, es como el epicentro donde Dios va a manifestar, que es el lugar santísimo. Lo pueden estudiar más adelante. El lugar santísimo es un lugar específico donde solamente puede entrar una vez al año el sumo sacerdote después de haberse purificado para estar delante de la presencia de Dios. Es decir, aparece un lugar que hace un traslape de ambos reinos, donde en ese punto rojo, que no está bien ubicado, pero en ese punto rojo, Dios de vez en cuando aparece. ¿Se acuerdan qué tenía que tener el sacerdote, el sumo sacerdote, para entrar aquí en el pie? Una cuerda con unas campanas. ¿Qué pasaba si los de afuera que no podían entrar, porque si entraban, ¿qué pasaba? Morían. Si la presencia de Dios estaba ahí y ellos entraban, se morían. ¿Por qué le ponían la cuerda con la campana? Porque si de repente los de afuera escuchaban que alguien azotaba,
pues había que jalarlo porque ya se había muerto el sumo sacerdote. ¿Pero era porque Dios lo quería matar? No, es que es incompatible la presencia de Dios con la impureza, con lo incorruptible. Y entonces, ¿por qué no podemos estar con Dios si tenemos pecado? ¿Es porque Dios es malo? No, no es porque Dios es malo. Déjenme poner un ejemplo para tratar de entender esto un poquito más. No van a decir que dije una herejía, nada más es un ejemplo. Imagínense que Dios es como el sol. El sol es, por lo menos en nuestro sistema solar, es un astro único que irradia muchas cosas. Vamos a dejarlo en calor. Y ese calor es algo que aquí nos da calidez. Si no estuviera el sol no habría vida. Pero ¿qué pasa si yo pudiera acercarme mucho a él? Me muero, me incinera. ¿Es porque el sol es malo? No, es que estamos incapacitados para acercarnos al sol. Y eso es lo que pasa con el pecado. Porque antes del pecado sí podían estar en la presencia de Dios. Es decir, el pecado hace algo en nuestra vida que nos incapacita para estar en la presencia directa de Dios. Nos permite a lo mejor verlo a lo lejos, como los israelitas lo veían. Pero no podemos acercarnos porque nos morimos. Pero no es porque sea malo Dios, es que es su naturaleza. Esta palabra santidad, que no alcanzamos a entender, tiene algo que impide que nos podamos acercar a Él. Y entonces vamos a hacer otro ejemplo más común. Bueno, no es tan común, pero hay una enfermedad que se le conoce popularmente como la enfermedad del niño burbuja. Se hizo famosísimo porque hubo una película como en los 70s, 80s de un caso donde hay una cualidad en estos niños que ciertas proteínas no se sintetizan y entonces el sistema inmune no funciona. Entonces cualquier contacto con alguien porque todos tenemos bacterias, todos tenemos virus en nuestra piel, cualquier contacto con alguien se enferma y se pueden morir. Entonces esta película se hizo famosa porque el niño, la NASA le hizo un traje de burbuja así como Michelin para que pudiera salir de su casa, del hospital, porque tenía que estar ahí todo el tiempo, no podía estar en la presencia de nadie ni de nada que tuviera bacterias. Es lo mismo, si el papá, por ejemplo, se acerca a un niño que tiene esta enfermedad y se muere el niño, ¿es porque el papá es malo? ¿No? Es que la naturaleza del niño, la cualidad física y fisiológica de ese niño no permite que nadie se acerque. No es porque el papá lo quiera matar. ¿Sí me explico? Pasa lo mismo con nosotros y el pecado. Y entonces a lo mejor no lo alcanzamos a entender totalmente esto de santidad y pecado, pero de repente aparece algo. La siguiente, por favor. De repente Dios hace todo un conjunto, todo un trabajo. La siguiente imagen. Donde aparece de repente un personaje que nos va a traer algo. Aparece Jesús. Y entonces Jesús vuelve a ser el traslape de los reinos. Hace una conexión entre ambos reinos. Y lo que pasa es que, ¿se acuerdan de nuevamente cuál fue el primer mensaje que dijo? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, Él trajo nuevamente una conexión entre el reino espiritual y el reino terrenal. Y entonces ahora tenemos acceso al reino espiritual. Y es en esta época, desde que Jesús vino, que tenemos un privilegio como nadie más lo había tenido. Tenemos acceso al reino espiritual. Y tú puedes tener comunión con el Espíritu Santo. Y tú puedes, entonces, hacer una conexión con el reino espiritual. No estoy hablando de nada místico, ni nada de, ahora que se está poniendo eso de moda, eso de la ayahuasca, eso por favor, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver eso. Podemos tener acceso a Dios. Cuando Jesús vino y murió por nosotros, ¿qué pasa cuando Él muere en el templo? ¿Se rasga qué? El velo, lo que separaba el lugar santísimo de todo lo demás. Y ahora dice, esa acción de rasgar el velo era una declaración de decir, ahora puede haber un traslape del reino espiritual y el reino terrenal. El reino de Dios se ha acercado. Es decir, nuevamente podemos tener comunión con Dios. Y entonces,
ahora nos llama a nosotros ¿cómo? ¿Embajadores de qué? Del reino. La palabra de Dios nos llama que nosotros hemos sido llamados a ser embajadores. Y ahí es donde nosotros esperamos eventualmente presentarle a la gente el reino de Dios. Y ese es nuestro trabajo. Y Jesús viene entonces, paga el precio, el sacrificio correcto y único para que el pecado deje de tener autoridad sobre nosotros. Y cuando eso pasa, tenemos comunión. 1 Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, ¿qué es? ¿El pecado? No, ahorita que me ayuden. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, la muerte tenía autoridad sobre nosotros a través del pecado. Por eso les digo que no alcanzamos a entender lo que significa el pecado o lo que pasa con el pecado. ¿Y el poder del pecado qué? La ley. Por eso regresar a la ley como judaizante es un error, porque le estás dando autoridad al pecado y estás sobrepasando lo que Cristo hizo por ti. Y entonces, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, eventualmente, la siguiente imagen, eventualmente, si nosotros somos fieles, si nosotros trabajamos o buscamos el reino de Dios, eventualmente lo que va a pasar, es una gráfica nada más, ¿sale? Es que la palabra embajadores de Dios va a empezar a tener sentido. Y donde nosotros estemos, debería de estar el Espíritu Santo y hacer un traslape de ambos reinos. Es decir, donde tú estés, por eso dice Jesús que cuando Él nos dio la autoridad y Él nos dio la capacidad de que el que beba de esta agua, ¿qué decía? ¿Qué iba a pasar? Cuando tú bebas de esta agua viva, ¿qué va a pasar? Correrán ríos de agua viva. Significa que no es nada más para ti, significa que es para los demás. Y cuando tú te cuadras a lo que Dios te ha mandado y a lo que Dios y al propósito de Dios en tu vida, entonces te vuelves un embajador y tú generas ese traslape y tú generas esa conexión entre el reino de Dios y el reino terrenal. No significa que te vuelvas, porque también esto luego empieza a generar confusión. Es que todos somos Dios, todos tenemos Dios. No es por ti, es porque Él lo planeó así. Y es porque Él te da acceso a Él. No es que tú seas Dios. Yo no sé a quién se le ocurrió esa tontería. Y entonces empezamos a tener una conexión nuevamente parcial como la tenía Adán y Eva. Hay más profundidad en esto, pero ¿se acuerdan? El primer Adán, ¿quién es? Adán. ¿Y el segundo Adán, quién es? El que vino a traer redención. Cristo. Es la primicia de la resurrección, dice la palabra. Él es el primero que vino a hacer un acercamiento de ambos reinos, porque tenía que cumplirse la ley. Juan 17, 15 y 19 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Por eso les digo que no alcanzamos a entender qué significa la santidad, porque pareciera que la santidad nos capacita para estar nuevamente en la presencia de Dios. Y Jesús ora: santifícalos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, embajadores. Y por ellos yo me santifico. Jesús está haciendo el proceso de santificación, porque es a través de la santificación que se genera la conexión entre el reino espiritual y el reino terrenal. Porque antes de Jesús ningún humano había podido generar esa conexión, porque no habían podido cumplir la ley. No se había podido. Se intentó por muchas maneras. Y si tú lees el Antiguo Testamento, lo que vas a ver es que el hombre no puede en sus fuerzas santificarse, únicamente a través de Cristo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es decir, es a través del sacrificio de Cristo y el trayecto que hizo Cristo aquí en la tierra que nosotros ahora somos justificados.
Y la justificación nos capacita para nuevamente poder acceder a la presencia de Dios. Y hasta que Él vino, fue que pudimos tener acceso a eso. Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué? Uno. Esto es importante. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, en Cristo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, tu testimonio y cómo te manejas en este mundo hace o puede hacer que la gente crea en Cristo. Pero también lo contrario. Y entonces nuestro deber como cristianos es que nuestro testimonio hable de Cristo a la gente inconversa. No es nada más para estar aquí en el club de los cristianos. El propósito es afuera, no aquí, es afuera. Y entonces dice, la gloria que me diste, versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, es decir, ya nos dio las herramientas. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Nosotros somos perfectos? No, la Biblia nos habla muy claramente de eso. Pero es en Él que podemos tener santificación. Podemos llegar a ser perfectos eventualmente, cuando estemos en su presencia. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, y vuelve a decir esto, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nuevamente vuelve a hablar de nuestro testimonio. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. Y esto habla para los que ya tienen más tiempo en Cristo. No tienes que decir cuánto tienes en Cristo. Pero ¿hasta cuándo vamos a dejar de seguir comportándonos como la gente de afuera? ¿Cuándo se va a ver la diferencia? Yo sé que muchos ya lo hacen y gloria a Dios. Pero estamos tratando de mejorar. Estamos tratando de dar un paso más. El venir aquí es para que des un paso más, no para que des un paso hacia atrás. Que si pasa no te preocupes, Dios te sostiene, pero la idea de venir aquí es que des un paso más hacia acercarte más a Cristo. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros seguiremos reaccionando como la gente reacciona allá afuera? Porque es necesario que nuestro testimonio predique a Cristo. Y tú podrás decir, hablar muy bonito y lo que sea, pero si tu testimonio no es congruente, todo lo que digas es basura. Bueno, estoy exagerando, pero sí me explico, ¿no? Está bien, predica. Si tu testimonio no está bien, predica. De todos modos, Dios es fiel. Dios es el que da el crecimiento. Pero sí es importante que cuidemos nuestro testimonio. Y entonces esto va para los que sirven, hermanos. Tú que sirves en algún área de esta iglesia, en la alabanza, en los sugieres, en donde sea, en MR Kids, tú tienes más responsabilidad. Y no puede ser que en los que servimos, bueno, sí es normal pues que haya, pero no debería de haber diferencias. No debería de haber, a mi punto de vista, tonterías, porque se supone que nosotros estamos regidos por otro reino. Cuando decimos que pertenecemos a un reino espiritual, estamos hablando de que no solo tenemos la ley mexicana, la ley de Querétaro, la ley internacional, sino que ahora tenemos otro estándar también. Lucas, ¿qué te dice? Si amas a los que te aman, ¿qué mérito haces? ¿No hacen así también los gentiles? No, es que yo amo a mi familia y a veces y sientes que eres bueno. Y Dios te dice, pues ¿cuál es la diferencia entre tú que dices que eres cristiano y alguien que está afuera? Hace lo mismo. La gente afuera también ama a los que los aman. Mas tú, dice la palabra, dice, amarás a los que te aborrecen y orarás y pedirás por los que os ultrajan. No, bienvenidos al reino de Dios, hermanos. Pone la vara más arriba. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia de esto?
que no lo tienes que hacer solo, que tenemos al Espíritu Santo. Por eso es que antes no estaba el Espíritu Santo, porque ahora en el Nuevo Testamento la vara de Dios sube. ¿Se acuerdan del joven rico que quería seguir a Cristo? Qué dura cosa. Y entonces cuando viene Cristo nos dice, bueno, ustedes dicen que adulterar está mal, pues déjame yo te digo, que si tú codicias a alguien con la mirada, ya estás adulterando en tu corazón. Entonces Jesús nos sube acá. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo ahora está aquí y tú tienes acceso a Él. Y si tú quieres hacerlo en tus fuerzas, un ejemplo, es que yo tengo un carácter, híjole, podrido. Yo me enciendo luego, ¿no? Me enciendo luego. Y cuando mi esposa me dice algo, no puedo mantener la calma. Y entonces, bueno, hermano, cuando tú entiendes que si tú pones a Cristo, al reino de Dios y su justicia primero, todo lo demás viene por añadidura. No es en tus fuerzas. Si tú te esfuerzas por cambiar y mejorar, seguramente vas a mejorar y vas a cambiar. Pero cuando tú te agarras de la mano de Dios y tú dices, te entrego, Señor, este carácter, trata conmigo, porque tienes que hacer esa oración, trata conmigo. Y hermano, prepárate porque vienen las pruebas. Trata conmigo, Señor. Agárrame. ¿Se acuerdan que en alguna prédica también decíamos eso? El caminar en Cristo es cada día depender más de Dios. Señor, quiero cambiar mi carácter. Padre, agárrame. Y agárrate de Él como si fueras un niño chiquito y que Él te sostenga. ¿Cómo te agarras de Él? Porque luego dice, ay, pues ¿qué es eso de agárrate de Él? Lee. Solo leer. Mira, el que tú leas, solamente leer te empieza a cambiar. Solamente leer. Pero tienes que hacerlo un hábito. Y no vas a entender nada. Cuando tú empiezas a leer, ¿qué caramba se está diciendo aquí? ¿Cómo que un dragón de 7 cabezas y con 16 cuernos y 20 y tantos? Nada, estoy inventando. Pero ¿qué es eso? Yo te prometo, empieza a leer. No te preocupes al principio por entender. Poco a poco vas a ir entendiendo, te lo prometo. La Biblia te lo dice. Y cuando tú empiezas a entender la palabra de Dios, entonces algo pasa. Como si algo te capacitara. Como si alguien te empezara a ayudar. Y entonces las cosas que antes veías muy difíciles, de repente, ay, pues no, creo que yo era muy necio. Y entonces empezamos a entender las cosas diferentes. Y entonces es importante que entendamos esto de los reinos, porque si nosotros vivimos en qué reino, en el terrenal, vivimos ahorita en el reino terrenal. Y si nosotros nos seguimos comportando como el reino terrenal, es decir, como todos los de allá afuera, miren, por ejemplo, yo estoy en unos grupos que no son de gente de aquí, que son amigos de fuera y así, y de repente, pues luego llega cada cosa que es, híjole. Me pasó como hace 2 meses, lo voy a contar, lo cuento con vergüenza, pero me pasó hace como 2-3 meses con el pastor Luis. Me estaba ayudando con unas cosas ahí en mi consultorio, me estaba instalando unas cosas, que voy a hacer un comercial. Miren, hermanos, si ustedes necesitan algo de carpintería o de ebanistería, de verdad el pastor Luis, o sea, hemos trabajado con muchos carpinteros, a mi papá lo han defraudado tantos carpinteros, y el pastor Luis, tú le abres la puerta, te olvidas y todo está bien cuando regresas, limpio todo. O sea, de verdad, yo sé que es un comercial, pero de verdad. Y habla de integridad, de coherencia con el reino de Dios y lo que su vida tiene con su profesión. Y entonces estábamos ahí y había un paciente y se me ocurre abrir el mensaje así porque teníamos un partido en la tarde y yo dije, pues voy a ver, a lo mejor se canceló o algo, y entonces le doy clic y hay un video que empieza a sonar, pero así, pues mal. ¿Para qué les digo? Y yo así de, escucho al pastor Luis y qué va a pensar de mí, y luego fue lo que yo pensé, ¿no? Y dije, pues ya, ni modo que me empiece a justificar, pastor, es que es un grupo, que no sé qué, no, ya, dije, bueno, pues ya. Y entonces, lo que quiero decir con esto es que allá afuera hay muchas cosas que a ellos se les hace normal. Para ellos, el ir a un table es normal. Para la gente de afuera, tengo compañeras que han acompañado a sus esposos al table.
En mi mente no cabe eso, pero ella dice, ay, es que pues es una necesidad y pues yo lo quiero apoyar. Pero eso pasa, hermano. Esa es la normalidad afuera. Tú le hablas a alguien de ¿por qué ves pornografía? Y te dicen, ¿a poco tú no? ¿A poco tú no? Y dijo, a ellos se les hace normal. Y entonces, a ti que sirves aquí, hermano, y que estás en una posición de liderazgo, no puede ser que sigamos teniendo actitudes incorrectas sin saber que somos del reino de Dios. No puede ser que sigamos actuando como gente de afuera, porque nosotros somos el ejemplo primeramente a los de la iglesia y después a la gente de afuera. Y esto es algo normal, porque yo también en algún momento, por ejemplo, yo he dado un mal consejo. Eso nos pasa, pero lo importante es rectificarlo. Lo importante es que actuemos como hijos de Dios. Y entonces nosotros, no solo es para el liderazgo, hermanos, también es para ti en tu trabajo, también es para ti en tu casa. ¿Pertenecemos al reino de Dios o no pertenecemos al reino de Dios? Y cuando nosotros somos incoherentes, esa conexión entre el reino de Dios y el reino terrenal desaparece. Y hay afección tanto para bien como para mal. Romanos 2 nos dice, porque por causa vuestra el nombre de Dios es blasfemado. También por causa nuestra, de nuestro testimonio, también el reino de Dios se extiende. También eso es real. Son las dos cosas. Pero entonces, por eso más nos tenemos que acercar a Dios, más nos tenemos que agarrar de Él. 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto es para ti, hijo de Dios, que ya tienes tiempo aquí en la iglesia. Ya, basta, es tiempo. ¿A quién tienes que perdonar? Porque siempre pensamos en el otro. ¿A quién tienes que perdonar, hermano? ¿Honras a tu padre y a tu madre? ¿Ya no tienes temas con el dinero? Son cosas importantes y cosas sencillas, en teoría. Porque cuando yo era niño, hablaba como niño. Entonces, ser un hijo de Dios implica que nos guiamos ahora también por los parámetros del reino de Dios. Son parámetros que están de acuerdo al corazón de Dios. ¿Y cómo los conocemos? Leyendo, orando, meditando, estudiando, viniendo a la iglesia. Los vamos conociendo poco a poco. Y entonces tenemos que dejar lo que para el mundo es normal, las cosas que evidentemente son malas. ¿Quieres avanzar en un negocio y tienes que hacer una tranza? No, hermano, no, porque primero es agradar a Dios, porque en primer lugar está el reino de Dios. Luego cuando puedan, ahí está mi papá, lo voy a pregúntenle su testimonio del trabajo, cuando él puso a Dios en primer lugar. Van a ver, de verdad, cuando tú pones a Dios en primer lugar, aunque todo lo demás parezca que te va a arruinar, Dios te sostiene y Dios te recompensa. Y así le pasó a mi papá. Luego inviten ahí un churro. ¿Quieren un ejemplo de esto? Vamos a Primera de Reyes 17. Vino luego a él palabra de Jehová. Perdón, no di el versículo. Primera de Reyes 17, 8 al 16. Vino palabra de Jehová diciendo, levántate, ve a Sarepta. Le está hablando a Elías, perdónenme, no les puse contexto. Ok, contexto. En este momento de la historia de la Biblia hay una sequía muy fuerte. Entonces hay una hambruna muy severa en esa región. Y Elías vive en esa región. Elías es un profeta de Dios, un profeta muy, muy usado por Dios. Y entonces Dios le dice a Elías, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y aquí nos llama la atención algo. ¿No había viudas entre los hebreos?
para que Dios mandara a una viuda de los hebreos a sostener a Elías? Sarepta es una región pagana, es decir, no era del pueblo de Israel. Y entonces algo que se nos ha enseñado es que el pueblo escogido es Israel, y sí es cierto, sí es cierto. Pero Dios también hablaba a otras personas, porque pareciera que Dios es malo porque solo le hablaba a Israel. No es cierto, hay varios ejemplos en la Biblia donde Dios usa personas de fuera. Cuando trasladan el arca, no usa a un hebreo para que se quede el arca ahí con él. Es alguien de otra región, alguien que en teoría no tendría por qué tener acceso a la presencia de Dios, que era el arca del pacto. Y entonces entendemos ahora que Dios nunca ha excluido a las otras civilizaciones. Dios nunca las excluyó. Dios ama a todas las tribus. Pero, sí, esto es un hecho, por promesa con Abraham, que fue el padre de la fe, porque fue un hombre que tuvo mucha fe, es que él tuvo como pueblo elegido al pueblo de Israel. Eso es cierto. Y entonces, pero no significa que a los demás los haya abandonado, porque lo vemos en la Biblia en varias ocasiones. Y entonces dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Le da a esta mujer, que yo me imagino que como mujer ha de haber dicho, ¿y este quién es? Porque llega y ni buenas tardes ni nada, ¿no? Oye, tráeme un vaso con agua, ¿no? Y conforme vayamos leyendo, vamos a ver que esta mujer en este momento está en una situación de crisis. Está en una situación extrema donde ella estaba muy ocupada en sus pensamientos con muchas cosas que están pasando en su casa. Y cuando llega Elías y le pide un vaso de agua, pareciera que es una orden sencilla, pero la circunstancia de la vida de esta mujer hacen que no sea algo sencillo. Y aquí es donde aplica nuestra vida, hermano. ¿Qué circunstancia en tu vida a lo mejor puedes estar pasando o pasaste, para que analices? Donde en lugar de recibir lo que esperabas de Dios, Dios te pidió que le dieras todavía algo. A lo mejor estabas pasando una crisis financiera y Dios te dijo, bueno, a ver, ese billetito que traes, dáselo acá afuera a una persona. ¿Y tú qué? ¿No ves que estoy en crisis, Dios? ¿No se supone que deberías de darme? Y así aplícalo a la situación de tu vida, tu relación familiar, tu relación con tu hijo. Hay alguien que estás luchando porque tiene adicciones. ¿Qué es lo que está pasando en tu entorno que puedes aplicarlo a esta situación? Y entonces Dios te dice, ponme en primer lugar. Es lo que Dios nos está enseñando hoy. Ponme en primer lugar. No mires las circunstancias. Ponme en primer lugar. Y ahorita vamos a ir adentrando por qué Dios hace esto. Y Dios, a pesar de la situación, nos enseña a confiar en Él. ¿Se acuerdan que les decía al principio? Caminar en Dios significa depender cada día más de Él. Si tú sientes que eres autosuficiente por el dinero que generas y todo eso, hermano, rinde esa parte de Dios pronto. Porque tú ya no estás únicamente en el reino terrenal. Dios te va a enseñar que las riquezas en Él no son monedas. Y que cuando tú pones en primer lugar otra cosa, Dios no se mete. Tú sostenes el dinero, está bien, Dios te deja. Dios te deja. Pero yo te prometo que si tú pones a Dios en primer lugar, te va a convenir más. Tu familia va a estar mejor. No solo vas a tener dinero, y no te estoy hablando de riquezas, porque también no nos confundamos con eso. No se trata de prosperidad. Pero vas a prosperar en todo. Ajá, ¿me explico? Mucha gente piensa que cuando tú das el diezmo, pues si yo doy 10, Dios me va a regresar 30. Así no es. El diezmo y todo eso son temas para tratar tu dependencia con el dinero. Y entonces, me estoy desviando. ¿Qué situación tenemos hoy? Una crisis financiera, emocional, en pareja, en nuestro trabajo. ¿Tenemos una crisis? Y a lo mejor Dios te está poniendo en esa situación y estás en esa incomodidad. Y
y Dios te dice, oye, ¿me puedes traer un vasito de agua? Es decir, ¿te acuerdas de esta persona? Ve a pedirle perdón. ¿Y tú qué? No, ¿cómo le voy a ir a pedir perdón si él fue el que me hizo? Ve a pedir perdón. Y tú, pero no. Y entonces en la crisis es cuando realmente empezamos a ver que antes que Dios está nuestro orgullo. Hablando de ese ejemplo. Honra a tus padres, papá, pero es que Dios, es que mi papá ni siquiera me viene a ver, ni me habla. ¿Ah? Es una orden muy clara. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y tú salgas de larga vida. Es decir, volvamos a los reinos. En el reino espiritual, en el reino terrenal, el que tú perdonas se ve como un acto de debilidad, como un acto de estupidez incluso. En el reino espiritual no. En el reino espiritual, cuando tú perdonas, el beneficio ¿para quién es? Para mí, para el que, si tú pides perdón de verdad de tu corazón y arreglas las cosas, el beneficio va a ser para ti, porque vas a poder crecer en lo espiritual. Y esto es importante que lo sepamos, porque Mateo 6 nos dice, porque si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, yo no los perdonaré de sus ofensas. Lleva una restricción. Entonces hasta por conveniencia te conviene perdonar, porque si tú no perdonas nunca te vas a liberar de esas cadenas espirituales. El odio es una cadena espiritual, genera raíces de amargura, y esas raíces te cimientan en tu situación y te impiden avanzar en Cristo. El perdón, la honra a tu padre, la honra a tu madre, te benefician a ti. Bienvenidos al reino de Dios, hermanas. Pero tenemos al Espíritu Santo. No tienes que hacerlo solo. No tienes que hacerlo solo. Y a muchos les cuesta trabajo eso, porque han crecido tan independientes que les cuesta trabajo ceder control de su vida. Pero hermano, hazlo porque te beneficia, te beneficia. Entonces no lo vas a poder hacer. Si tú quieres crecer en el reino espiritual, no lo puedes hacer en tus fuerzas. Es lo que nos demuestra todo el Antiguo Testamento. No puedes hacerlo en tus fuerzas. Necesitas a Cristo en tu corazón para que puedas hacerlo. Buscad el reino de Dios y su justicia primero, y todo lo demás viene por añadidura. Y entonces empezamos a confiar en Dios y decimos, miren, cuando falleció mi suegro fue algo que a mí me hizo enojar mucho, y yo me enojé con Dios, y yo me acuerdo que levanté la mano contra Dios en ese momento porque yo estaba muy enojado. Y yo le decía, y era un tema de orgullo, porque yo decía, me acabas de avergonzar, Señor. Yo le dije que tú lo ibas a sanar. Yo le dije que tú ibas a hacer esto. Y entonces ahí está el problema. Yo le dije, yo. Y cuando Dios me trata, yo me enojé. Yo me enojé y hasta usé textos bíblicos para decirle, para reclamarle. Y me enojé con él. Y me acuerdo que mi cuñada en ese entonces no era cristiana, hermano, pero fíjense cómo Dios me habló a través de ella. Ella dijo algo así: bueno, ¿qué no creemos en Dios? ¿Qué no sabemos a dónde va mi papá? ¿No lo vamos a alcanzar? Y cuando a mí me dijo eso fue así, perdóname Dios, sí es cierto. La muerte en el reino terrenal se ve como algo, uy, qué miedo. Pero si alguien le arrebató las llaves de la muerte, ¿quién fue? ¿Quién fue? Cristo. Y Pablo nos lo deja muy claro, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el reino espiritual es otra cosa. Y es que si no entendemos eso, que nosotros debemos de movernos tanto en el reino terrenal como en el reino espiritual, entonces vamos a seguir siendo terrenales y vamos a seguir reaccionando como la gente terrenal.
Vas en el semáforo y de repente vas apurada porque vas bien tarde y y el niño viene gritando y estás enojado porque algo pasó y llega alguien y se te acerca y oye, ¿no me puedes ayudar con algo? No. Y te vas y vas bien apurado y no estás viendo la oportunidad que estás teniendo ahí, porque Dios te dice, porque si tú hicieras esto con uno de los pequeñitos, es como si lo hicieras conmigo. Ya habla de un vaso de agua, ¿verdad? Y entonces a veces en la crisis es cuando Dios te prueba. Bueno, no a veces, es cuando Dios te prueba. Porque tú podrás decir, no, yo soy bien paciente, no, yo no soy orgulloso, no. Pero en la crisis es donde en realidad se ve. Hasta el mundo lo sabe. Y el mundo dice, ya le salió el cobre. Es eso. Tú podrás decir lo que quieras. Tú podrás decir, es que yo soy buen cristiano. Vamos a ver cuando alguien en la iglesia no te haga caso. Vamos a ver cómo reaccionas. Es que este líder me dijo que yo hiciera esto. Y no, está mal. A ver, vamos a ver cómo reaccionas. Y sopas. Nos toca a todos. Y entonces, ¿confiamos, Dios, o no? Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Es decir, si hay algo que no puedes hacer en el cultivo de tu vida, Él va a allanar primero para que tú después entres y siembres y riegues para que haya crecimiento. ¿El crecimiento quién lo da? Dios. Y entonces si nosotros no entendemos que ya no pertenecemos únicamente al reino terrenal y seguimos actuando así, no podremos tener acceso al reino espiritual. Y entonces vamos a ver por qué Dios nos pediría algo así. ¿Por qué si ya estoy en crisis y no tengo dinero, Dios de repente me pide dinero? Voy en la calle y veo a alguien y Dios me dice, dale. Señor, pero dame primero para que yo le dé. Y Dios te dice, ¿estoy hablando chino o qué? Te dije, dale. Y si tú no lo haces, no es que Dios te castigue, es que te acabas de perder una bendición. ¿Se acuerdan del testimonio del pastor Abel, del guajolote? Pregúntenselo si no lo han escuchado. Es justamente eso. Es justamente eso. Dios en tu prueba te va a solicitar un vaso de agua. Vamos más adelante para ver qué carácter tienes. Para ver si realmente ya estás dando fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué estamos dando de fruto? ¿Reaccionamos igual que los de afuera? No estamos dando fruto. Estamos siendo humanos. Está bien, es normal. Pero si tú ya estás en Cristo, tienes que dar fruto. Si la gente afuera no ve que hay frutos y te dice es que no es coherente, no te enojes, ocúpate en mejorar tu relación con Dios porque no estás teniendo fruto. Y eso te puede impedir un montón de bendiciones. Es para tu beneficio, no es para el beneficio de los demás. Romanos 5, 3 y 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Y yo siempre he dicho que el reino de Dios es como el mundo del revés, porque no tiene lógica. O sea, a lo mejor se está escuchando mal, pero pareciera que es al revés todo. Nos gloriamos, también esto lo dice Santiago, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Yo siempre les digo, tengan cuidado cuando piden paciencia, porque ¿qué va a venir? Una tribulación. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Al contrario, si tú te humillas, Dios te exaltará en su tiempo. Y pareciera para el reino terrenal que estás siendo tonto. Pareciera para el reino terrenal que eres un menso. Pero tú estás trabajando en lo espiritual y a tu tiempo estás en este momento, a lo mejor Dios te está humillando o las circunstancias de tu vida te están humillando, pero si tú eres fiel y le crees a Dios, a su tiempo te va a exaltar. La esperanza no.
avergüenza, al contrario. Tú algún día, esa prueba que estás pasando, vas a estar aquí dando gracias y diciendo: Dios usó esto para quitarme el orgullo. Y a través de esta prueba es que, miren, viene mi familia. Y a través de esta prueba es que, mira, estos hermanos vinieron a Cristo. ¿Por qué? Porque tú no actuaste en lo terrenal, actuaste en un plano superior, actuaste en lo espiritual. Es normal que te enojes y te llenes de ira en circunstancias. Es que él me hizo esto, y tienes toda la razón. Yo me acuerdo de una hermana que siempre se quejaba de algo, y yo le decía: es que en todo lo que me dices tú tienes razón, el otro está mal, pero Dios te está llamando a algo más, te está llamando a algo espiritual. En lo terrenal está bien que te enojes, está bien que reacciones así, pero en lo espiritual no. El espiritual te dice que ames a esa persona. Y ahí es donde nos genera un cortocircuito, porque ¿cómo voy a amar a esa persona? Porque aparte del perdón, luego que estudiamos el perdón, el perdón, híjole, Dios trata tu orgullo ahí, ¿eh? No nada más es perdonar, luego lo veremos. Pero, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí está la clave. A lo mejor al principio empiezas a hacer las cosas en tus fuerzas. Yo durante muchos años fui cristiano en mis fuerzas. Y yo decía: si yo no fuera cristiano, cuando yo era joven, si yo no fuera cristiano, seguro yo andaría con esta chava que me gusta un montón. Seguro yo haría esto. Seguro yo podría ir acá y allá si no fuera cristiano. Y era yo en mis fuerzas tratando de ser cristiano. Pero cuando tengo un encuentro con Dios y pruebas lo que llamamos los 5 minutos de cielos abiertos, no hay nada que se compare con cualquier cosa de acá. No hay nada. Y entonces, por eso Pablo decía: porque todo lo demás lo tengo por estiércol, por basura. Esto no se compara a la presencia de Dios. Y eso es lo que yo te invito a que hagas. Eso es lo que significa de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Significa que todo eso, las tribulaciones, todas esas que tienes que pasar, no lo tienes que hacer tú solo. Por eso primero tienes que buscar el reino de Dios. Y hay muchas áreas de nuestra vida. Y entonces Elías le dice: tráeme un vaso de agua. Le pide una orden muy simple. Pero ella dice: pero es que tú no sabes, pero mi hijo está en casa esperando morir, y yo no tengo ya nada, no hay comida, no hay nada, hay sequía, no hay nadie que me quiera ayudar, soy viuda. En ese entonces, si ahorita viuda es ser difícil, en ese entonces era mucho más difícil ser viuda. Ahorita hay un mandato de parte de Dios de sostener a las viudas. Antes no. Y entonces cuando vemos que esto está pasando, y esto es algo que Dios también puso en mí, yo espero que no haya, pero si alguien aquí ha pensado que sería mejor ya no estar aquí, porque no puedes luchar con esto, porque te ha ganado, porque ya en tus fuerzas no puedes, déjame decirte que Dios no quiere eso. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que te agarres de Él. No tienes que hacerlo solo. Tal vez tú piensas que estás solo o sola, pero no es así. Lo que tienes que hacer, vamos a 1 de Pedro 5:6, y después en tu casa lees Salmo 55:22. 1 de Pedro 5:6 dice: humillaos. Ahí está la clave. Cede el control a Dios. Humíllate, dile: Señor, yo te necesito. Necesito un Salvador, porque no puedo. Necesito que me ayudes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y tiene que ver otra vez con el reino, hermano. Si tú fuiste trasladado por el sacrificio de Cristo al reino de Dios, te constituyes enemigo de Satanás en automático. Y cuando tú empiezas a querer crecer espiritualmente, Satanás te va a poner una marca especial y te va a empezar a atacar y te va a empezar a engañar
Yo siempre les he dicho, en la India y en Medio Oriente, por allá, así como nosotros aquí le decimos el chanclas a Satanás, allá le dicen el susurrador. Porque lo que hace muchas veces Satanás es solamente acercarte y decirte: ¿ves cómo Dios no te hace caso? Y ya tú solito te avientas toda la novela y ya no tiene que hacer nada más. Y entonces lo que yo te digo, hermano, es: aguanta, humíllate delante de Él, porque el orgullo es una de las barreras. Dios dice: al orgulloso yo lo miro ¿de qué? De lejos. El orgullo te aleja de Dios. Deja de pensar que tú, es que yo en mis fuerzas. Deja de pensar eso, hermano. Ríndete. Es que ya no puedo pagar esto. Ríndete a Dios. Ahora, ¿significa que dejes de trabajar? No. Hay versículos de balance. El versículo de balance para eso sería: el que no trabaje, ¿no qué? No coma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que orar o no tengo que orar? Sí, tienes que orar, pero también tienes que trabajar. ¿Quieres recuperarte la relación de tu familia? Tienes que orar. ¿Nada más tienes que orar? No. También tienes que empezar a proponerte. También tienes que empezar a procurar a tu familia. También tienes que empezar a tomar decisiones que te lleven a construir tu familia nuevamente, a reconquistar a tu pareja. Regresemos a la viuda, versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Es decir, todavía ni iba por el vaso. Y Elías: pero espérame. Y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía estos 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esa era la situación de la viuda. Y llega este cuate Elías bien confianzudo y le dice: oye, tráeme un vaso de agua. Y ella en su mente, y así muchas veces nosotros estamos: Señor, ¿es que no estás viendo mi circunstancia? ¿No estás viendo lo que me está pasando? Y Dios te dice: sí, pero tráeme un vaso de agua. Y tú puedes tomar 2 caminos: enojarte con Dios o decir: está bien, Dios. Es la prueba. Yo me acuerdo de alguna vez escuchaba a un reclutador que decía: yo para reclutar a alguien, en atención al público, lo que yo hacía es que hacía una entrevista y adrede hacía que nos cambiáramos de una oficina a otra. Y cuando yo iba, le pedía a una de mis secretarias que dejara basura en el piso, y yo me pasaba de largo. Y si esa persona la recogía, para mí era una buena señal. Ella seguía la entrevista. Si ella no la recogía, yo ya no seguía la entrevista, ya no me interesaba, porque yo busco a gente que esté en servicio. Y si ella no nace de ella recoger esa basura, no es alguien que estoy buscando. Y así pasa con Dios. Tú dices: ¿por qué no me bendice nada más y ya? Porque el fruto necesita una victoria sobre una prueba. El fruto de Dios necesita una victoria. Y entonces Elías le dice: dame de comer. Ahora no solo es servir el vaso, sino implica amasar. Y espérense. Y entonces aquí decimos: Señor, yo en mi familia, yo ya nada más tengo este puñado de harina. Yo nada más tengo este puñado de fe. Ya no me alcanza. Ya no puedo. He tratado de dejar la pornografía y no puedo. Me tiene atado porque eso genera ataduras. No puedo, Señor, nada más tengo ya este pedazo. Y tengo este poquito de aceite. Creo en ti. El aceite, ¿representación de quién es? El Espíritu Santo. Creo un poquito todavía en ti, Señor. Pero yo creo que pues bueno, yo sé que a este hermano tú lo usas para hacer sanidad. Yo sé que a este hermano él te ora y tú le concedes. Pero pues tal vez yo no nací con ese favor. No soy de tus favoritos. Y así muchos están pensando que se trata de favoritos. No es así, hermano. Y decimos: es que ya nada más tengo este poquito de harina, Señor. Y el Señor te pone a prueba, porque lo que produce la prueba es un fruto espiritual. Y cuando tú
escuchas que Dios en esa prueba te dice, miren lo que dice, versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, le da esperanza. Eso es lo que te da cuando te acercas a Dios, te da esperanza. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las brasas. Payaso, el Elías todavía se pone, o sea, no solo hazme una torta, sino además, ¿sabes qué? Es que a mí me gusta con carboncito, métela ahí abajito de las brasas. Y la mujer así de, pero ¿qué no estás viendo mi situación? Te estoy diciendo que solo voy a hacer una torta para comerla mi hijo y yo, y ya nos vamos a dejar morir. Y vean cómo Elías pareciera que no le importa. Le dice, ok, sí, haz como tú dices, pero primero hazme una tortita a mí. Y no solo házmela, a mí me gusta debajo de las brasas. Y así Dios te pide la adoración. Tú estás en una crisis, hay algo con lo que estás luchando, y Dios te dice, sí, yo sé, hijo, yo sé en qué estás, yo sé. No creas que no sé, yo sé. Pero no seas malo, mira, me gustaría que empezaras a mejorar tu alabanza. Y me gustaría que hicieras una alabanza. Empieza a alabarme diario. Y no solo eso, sino te voy a pedir que a las 5 de la mañana te levantes ahora. Eso es algo muy particular, ¿eh? No estoy dando fórmulas, no me malinterprete. Hay un hermano que no lo veo aquí, que Dios le dio una palabra porque él se levantó a las 5 de la mañana, pero es su testimonio particular. Y entonces Dios te pide algo que dices, que no, tú deberías de sostenerme ahorita que estoy así. Eso estoy haciendo, hijo, pero vamos a aprovechar esto y voy a sacar algo bueno de ti. Y entonces Elías le pide primero, y se pone payaso Elías y le dice, házmela debajo de las brasas. Pero antes te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y esto ya te lo dijo a ti. Y vuelvo a lo que me dijo mi cuñada, ¿se acuerdan? ¿Creemos o no creemos? ¿Sabemos quién es Dios o no sabemos quién es Dios? ¿Sabemos que Él nos puede sostener y nos puede sacar adelante o no sabemos eso? O más bien no lo creemos. Y entonces viene la prueba. Y Mateo 25-23 nos dice, su Señor le dijo, es Dios hablándote a ti, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso es el propósito de la prueba en tu vida. Sobre poco has sido fiel, ok, ya pasaste la prueba, sobre mucho te pondré. Pero si no pasamos la prueba sobre poco, Dios no te castiga, simplemente no avanzas en lo espiritual. Simplemente no avanzas. Dios le da ánimo primero, le dice no tengas temor. Y luego una promesa que le dice la harina, ya no voy a terminar de leer esto, pero Él le dice, si tú haces esto, la harina y el aceite no van a escasear hasta que vuelva a llover. Porque se acuerdan que había sequía. En el plano terrenal le está pidiendo algo irracional, pero en el plano espiritual le está dando la oportunidad de tener un beneficio en lo espiritual. La harina y el aceite no escasearán. Y no solo vas a tener harina y aceite, sino que además habrás crecido espiritualmente. Dios no tiene problemas con proveerte. Más bien nosotros tenemos problemas con nuestro corazón, con actitudes que no son correctas. Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y si nos saltamos al 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios no te va a dejar. Es una prueba. Cuando tú eres un hijo de Dios y estás en el reino espiritual también, Dios te pone a prueba para ver si avanzas al siguiente nivel. No se te olvide quién es Dios. No se te olvide que es tu Padre. Eso es importante. Y acuérdate de Romanos y de Santiago que te dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en tribulación.
¿Qué te ha pedido Dios, hermano? ¿Qué te ha pedido Dios que entregues? ¿Tu perdón? ¿Qué te ha dicho Dios? Tienes que perdonar a esta persona. Ya, no es la primera vez que te digo. Tienes que ir a pedir perdón. Porque yo quiero usarte, porque yo quiero que crezcas. Y si tú no avanzas, si tú no perdonas, yo no puedo hacer más cosas contigo. Yo no puedo usarte. Y siempre decimos, no, que mejor que predique él, mejor que él le vaya a predicar. Dios, tú mandarás a alguien. No, tú eres un embajador del reino de Dios. Dios te ha llamado a eso, no a los demás, nada más, a ti. A lo mejor Dios te está diciendo que ya dejes de jugar a ser cristiano y que realmente te pongas a ser cristiano. Ya, hermano, vienen tiempos diferentes, vienen tiempos de mucho avivamiento, hermanos. Van a ver cómo los jóvenes empiezan a levantarse, van a ver cómo empiezan a pasar cosas, pero también con eso vienen pruebas. Pero tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, porque significa que vas a avanzar al siguiente nivel, hermano. Significa que vas a avanzar al siguiente nivel. ¿A quién tienes que perdonar? Y poner a Dios en primer lugar tiene que ver también con las primicias. Y muchas veces cuando hablamos de primicias solo nos imaginamos dinero. También eso es una primicia. Pero muchas veces tiene que ver con que qué haces cuando te levantas en la mañana. ¿Qué es lo primero que haces? Tu celular. Te levantas corriendo porque ya se te hizo tarde. Y esto es para mí, hermanos, no acá. Y córrele porque hay que ir a dejar a los niños y... La primicia implica una planeación. Ustedes estudian a Caín y Abel, ustedes estudian la caída de Jericó, ustedes estudian el lugar que le da Daniel a Dios delante de Nabucodonosor. Hay un montón de ejemplos de primicias, hay un montón de ejemplos de primicias en la Biblia, porque primero es Dios. Porque si primero pones a Dios, Él te va a ayudar, Él te va a sostener, Él va a ir contigo. Y la primicia implica una planeación, es decir, si yo mañana quiero darle la primicia de mi tiempo a Dios, yo tengo que planear levantarme 15 minutos antes. Y esos 15 minutos son para Dios, y es lo primero que voy a hacer. No puedo orar 15 minutos, bueno, ponte a leer la Biblia. Algo, pero tiene que ser algo planificado. Porque eso fue lo que le pasó a Caín. De repente se acordó y juntó su ofrenda y se la llevó a Dios, y a lo mejor era una buena ofrenda, pero fue sin una intención previa. No pensó en Dios desde antes. Fue en el momento, ¡ay, chin! Aquí esto está bueno, y se lo llevó. A diferencia de Abel. ¿Es malo que te levantes corriendo? No precisamente. Tal vez tuviste un día muy pesado antes. No es algo malo. Pero la prioridad debe de estar establecida en orden. Debe de ponerse como debe de ser. Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos los frutos, y serán llenos tus graneros de abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La primicia significa que nada debe ocupar el lugar de Dios. Si el dinero está ocupando el lugar de Dios, Dios te va a dejar que tu sostén sea el dinero. Está bien, el dinero ayuda, claro, pero te conviene que tu sostén sea Dios, te lo prometo. Porque Dios va a ver cosas que tú no alcanzas a ver. Va a tener cuidado de tu familia, va a tener cuidado de tus economías, va a tener cuidado de tu futuro, va a tener cuidado de muchas cosas si tú lo pones en primer lugar. Y entonces cuando empezamos a avanzar en esto, empezamos a ver que el diezmo y la primicia, miren, de verdad esto es un tema que a mí no me gusta tocar, porque yo sé que genera urticaria en mucha gente. Pero el dinero no puede estar por encima de Dios, y eso es el diezmo, y eso son las primicias. Con mis amigos que son ateos o que no creen en Dios, a veces me dicen: a ver, pruébame que Dios existe. Y una de las respuestas que yo les doy es: ¿quieres probarlo de verdad? Esta es la única cosa que Dios te dice: pruébame. Yo les digo: da tus diezmos. Y ellos me dicen: no, pues si yo no creo en eso, ¿por qué le voy a dar a tu pastor mi dinero? Que no sé.
Y le digo, no te preocupes, mira, Santiago dice que el evangelio puro y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas. De cada 100 pesos que tú agarres, 10 apártalos, el 10%. Eso es para los que no son cristianos, hermanos, pero bueno, ¿sabes? Pero el mensaje. Y yo les digo, ese 10%, sepáralo con una intención de hacer lo correcto y llévalo a los orfanatorios o llévalo a una casa hogar donde haya viudas de adultos mayores. Llévalo y vas a ver si no empiezan a pasar cosas en tu vida, porque es un principio de Dios. Es un principio de Dios. Porque mucha gente le da urticaria decir, ¿por qué lo voy a dar yo a la iglesia? ¿Qué va a hacer el pastor con él? Yo digo que no debió de haber comprado tantas nochebuenas, si allá afuera hay un montón de gente. Y uno empieza, pasa como con el perdón. Pero ¿por qué yo lo tengo que perdonar a él? ¿O por qué yo le tengo que dar mi perdón si él fue el que me agredió y él no se lo merece, que no sé qué? Así pasa con el diezmo. La primicia es un tema de sustitución con Dios. Es decir, tú pones la prioridad del dinero ante Dios, tú pones de prioridad tu orgullo porque no quieres perdonar ante Dios, y entonces Dios te dice, yo no compito con eso. Si tú no quieres, está bien. Durante mucho tiempo con mi esposa, ella viene en un contexto católico, ella no entendía esta parte del diezmo, y yo le decía, si no estás lista, no lo des, porque no va a tener el fruto que tú esperas. No va a tener eso. Cuando Dios te hable y te dé claridad, dalo. Y ahorita ya. De hecho, hasta luego me anda correteando a mí. Y esto es algo que si tú lo haces así, sacas el sobre y lo llenas así, le pones papelito también, y lo levantas y oras por él. Y no estoy diciendo que esté mal, hermano, pero es la intención del corazón. Levantas la mano y vas así caminando para que te vean que lo vas a poner ahí en el... Hermano, ya tuviste tu beneficio. Ya te vieron. Qué padre. El diezmo y la ofrenda, las primicias, ahora que vamos a tener las primicias en unos meses, hermano, planea desde ahorita. Si no lo quieres dar, está bien, no es a fuerza, porque miren, no es que Dios necesite tu dinero, es que tú tienes que poner en prioridad quién es Dios. Y al tú hacer eso, demuestras que aceptas depender de Dios. Aceptas depender de Dios. Y entonces tú vas, oras por él, te lo llevas aquí y discretamente lo pones en el canasto. No te tienen que ver, porque entonces ya te quitaron tu bendición, hermano. Exacto. Sé astuto, sé inteligente. Tu prioridad. Te propongo algo para que no digas, hoy se está hablando solo de dinero. En año nuevo tienes una oportunidad de darle los primeros minutos de tu vida a Dios, de este año 2025. Reflexiona desde ahorita, lleva planeación. Esas son las primicias. Reflexiona desde ahorita, haz una lista. ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué hice? ¿Qué debo de hacer para acercarme más a Dios el siguiente año? Y haz una lista de peticiones de oración que vas a hacer. Así como haces tus uvas y esas cosas, los calzones rojos y todas esas tonterías. Así haz una lista con Dios. Y a las 12 de la noche del 31 de diciembre, arrodíllate. Es que estoy en casa de no sé qué, vete al baño, arrodíllate ahí. Ay, no, es que no es digno para Dios. No estás entendiendo el mensaje. Es el corazón lo que Dios ve. Arrodíllate y dile, Señor, aquí está. Yo te entrego este 2025. Esta es mi primicia de tiempo para ti. Yo quiero conocerte más. Yo quiero acercarme más a ti. Yo quiero que tú me uses. Yo quiero ser un embajador de tu reino. Eso es una primicia. ¿Tienes temas con el dinero? Te recomiendo que sueltes. Te recomiendo que sueltes. De verdad, te puedo dar testimonios de eso. Pregúntenle a mi papá ese testimonio. Él tiene un testimonio también de eso. Él hace mucha publicidad a mi papá. Y entonces la actitud es de gratitud. Hebreos 11 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo quiero terminar con esto porque ya me pasé. Por gratitud, esto es algo que es mío. Porque yo decido poner a Dios en mi corazón en primer lugar.
por gratitud, porque gracias a Él mi vida se transformó. La vida de mi familia se transformó. Mi papá sanó de cáncer. Mi mamá tiene el corazón más desinteresado que yo conozco. Ambas de mis abuelitas sanaron de cáncer avanzado. Tengo una tía que tuvo un derrame cerebral severo y sanó. Ahí está mi tía. Porque también nunca me soltó Dios. Cuando me amenazaron a mí de muerte, cuando yo estaba en la secundaria, hubo una banda de vendedores de droga que a mí me amenazaron de muerte. Dios nunca me soltó. Y luego les contaré ese testimonio, está muy bonito. Aun cuando mi esposa estuvo a punto de morir en mis brazos, aun cuando mi hijo también estuvo a punto de morir, cuando Dios se llevó a nuestro segundo hijo del vientre de mi esposa, Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre me sostuvo. Dios siempre estuvo a mi lado, y también el de mi esposa, y Él nos sostuvo. Y cuando mi suegro falleció y que yo eso no lo pude soportar, y levanté mi mano contra Dios y le dije: me has avergonzado, Él de todos modos estuvo ahí y me tuvo paciencia y nunca me dejó, porque mi fe está en Él y no en las circunstancias de lo que me rodea. Yo no dependo de lo que pasa alrededor de mí, dependo de Él. Y ni siquiera es porque Él sea Dios que yo lo pongo en primer lugar. Ni siquiera es porque Él pueda darme dinero, me pueda dar prosperidad, o Él pueda suplir mis necesidades, que sí lo puede hacer. Pero es porque Él me amó primero. Por eso es que yo lo pongo en primer lugar. Porque a lo largo de mi vida, y a lo largo de lo que yo veo, y a lo que estudio, y lo que profundizo en la Biblia, yo veo que Él me amó y me sigue amando. Y es por eso que Él es el primer lugar. Cuando tú des tus primicias, ya sea de tiempo, ya sea con tu familia, ya sea de dinero, ya sea de orgullo, que tengas que dar tu primicia, planéalo y dedícalo a Él. No lo hagas de repente, como le pasó a Caín. Termino con esto. Apocalipsis 2, del 2 al 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y Dios le está hablando aquí a alguien. Yo sé que eres paciente, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Dios te está castigando. No, es que si tú no te arrepientes, no puede haber esta compatibilidad con el reino de Dios. No es que Dios te castigue, es que entendemos mal, le creemos más a la gente del mundo que lo que la palabra dice. No es que Dios te castigue, es que cuando tú no te arrepientes de tus pecados, cuando tú no perdonas, cuando tú no cedes esas cosas, entonces no puedes estar en la presencia de Dios. No porque Él sea malo, sino porque tú así lo decidiste. Y si tú dices: yo soy de ese grupo de personas que se ha desenfocado y ha dejado ese primer lugar, lo ha cedido a otras cosas, yo te pido que te levantes, ya estamos terminando. Vamos a orar para que Dios nos ayude a que volvamos a poner las cosas en su lugar. Si tú quieres hoy volver a poner orden en tu vida delante de Dios, si tú quieres darle de nuevo el primer lugar a Él, vamos a orar. Amén. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos has amado, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Padre, y has tenido planes de bien para nosotros. Gracias por tu amor, gracias porque tú estás, Señor, siempre en medio de nosotros. Te queremos poner en el primer lugar, Señor. No queremos que se vaya, Padre, de nosotros el gozo de tu salvación. No queremos, Señor, alejarnos de ti, Padre. Queremos poner nuevamente en orden nuestra vida, Señor. Que tú seas el primer lugar, Padre. Te pido que tú bendigas, Señor, en esta tarde a mis hermanos.
Que tú traigas una presencia, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno de ellos durante esta semana, Señor, en su casa. Que tú les puedas orientar a qué es lo que ellos tienen que hacer, Padre. Que si están en una prueba, Señor, ellos se sientan gozosos porque tu palabra, Señor, está ahí para sostenerlos. Que ellos se sientan gozosos de estar pasando la tribulación porque es Cristo el que les va a dar la victoria, sino que tienen que sostenerse de Él, Señor, Padre. Gracias por mis hermanos, yo los bendigo, Señor, y que tú estés teniendo un encuentro con ellos esta semana. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.